Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Ven, Espíritu Santo, quisiera deslumbrarme con tu amor y tu belleza y dejarte entrar. Pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente, para no invadir mi vida sin mi permiso. Quisiera abrirte mi interior para vivir tu amistad. Yo sé que eso me haría feliz, porque tu amor vale más que la vida. Pero me cuesta mucho atreverme a vivir con un amor tan grande, tan fuerte, tan total. No me atrevo. Poco a poco quisiera que no haya nada que temer, que tu amor me deja libre, que tu amor es aire fresco que no asfixia. Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo. A veces me siento tan inseguro, tan frágil. Veo que no hay nada firme en esta vida. Me siento como un pequeño gusano, débil, que se puede destruir con cualquier cosa. Pero tu palabra me dice: no tengas miedo, gusanillo mío, yo soy tu Salvador. Eres mi seguridad, un poder infinito que me defiende. Contigo todo terminará bien. Confiar en ti es mi mayor poder, fuerza mía. Para ti cantaré, porque Dios es mi protección. Es Dios, el Dios de mi amor. Ven, Espíritu Santo. Amén. Luz que brilla sobre nuestras vidas, toda gloria pertenece a ti. Tu presencia nos cubre de gracia, llena este lugar, llena este lugar como un manto de perdón y gracia. No hay nadie como tú, Jesús, con tus manos de misericordia. Llena este lugar, llena este lugar. En el trono estás, Rey de llena este lugar, nuestro Salvador que resucitó. Llena este lugar, Señor, llena este lugar, Jesús. En la tierra, así como en el cielo, toda creación se rinde a ti, Señor. Hoy tus hijos cantan a una sola voz. Llena este lugar, Señor, llena este lugar. En el trono estás, Rey de derrama tu bendición. Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. Tu amor es eterno, derrama tu bendición. Dios muestra tu gloria,
hoy trae liberación. Tu amor es eterno, derrama tu bendición. Dios muestra tu gloria, hoy trae liberación. Tu amor es eterno, derrama tu bendición. Dios muestra tu gloria. En el trono estás, Rey de majestad. Llena este lugar, llena este lugar. Nuestro Salvador que resucitó. Llena este lugar, Señor, llena este lugar. Llena este lugar, Señor, llena este lugar. Jesús. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias le bendijo, partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es, en la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Duro es este lenguaje y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás. Solo tus palabras vida eterna darán. Tomad y comed, digo, todos tenemos solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez. Su palabra es amor y amar es entender. Solo pan en sus manos quiero ser. Tomad y comed, dijo, todos tenemos. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también. Un espíritu es y unido viviré a mi pueblo por los siglos. Amén. Se encarnó primero dentro de nuestra madre. Fue el primer sagrario en el templo del Padre. Haced lo que Él os diga y hoy. Tu pueblo ha venido a alabarte.
pueblo por los siglos. Amén. Solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez. Su palabra es amor y amar es entender. Solo pan en tus manos quiero ser. Toma y comer. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también. Un espíritu y unido viviré a mi pueblo por los siglos. Amén. A mi pueblo por los siglos. Amén. 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 Y bienvenidos mis queridos hermanos, los saluda Julio Sánchez, otra semana más con ustedes compartiendo este programa Que Corra la Palabra. Hoy es el tercer día del seminario La Biblia y la Misa. Hoy día estamos con el tercer tema de este seminario y bueno, vamos a empezar pidiéndole a Dios que su bendición se derrame sobre todos nosotros que estamos trabajando en el programa, que estamos coordinando la temática y toda la música y todas las oraciones y todo lo que podemos hacer para que este programa sea del agrado a todos ustedes. Señor Jesús, te pedimos en este día que nos ilumines con tu sabiduría, con tu amor. Nos agarramos de tu misericordia sabiendo que nosotros quizás no somos dignos, mi Dios, de pronunciar tu nombre y llevar tu palabra a todo rincón. Pero tú nos das el amor y nos das la confianza de saber que agarrados de ti todo es posible. Hoy día nos abrazamos a tu palabra, nos abrazamos a tus promesas y pedimos en especial en este día una bendición especial para todos nosotros, para nuestros familiares, todas las personas con las cuales nosotros vivimos y nos rodeamos, para que tu amor los inunde y los llene de tu amor, misericordia, de tu gracia que necesitamos de ti. También te pedimos en este día bendigas esta semana para todos nosotros y para todas las personas que nos están escuchando en este programa, para que todos los planes, todos los sueños, todas las situaciones que se presenten en sus vidas en estos días sean llenadas por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, para que todos podamos caminar, para que todos podamos avanzar de una forma positiva en este mundo, dando testimonio de que tú vives en medio de nosotros. Te damos gracias en especial, mi Dios, porque nos permites estar frente a esta gente a través del micrófono, a través de las diferentes cosas que estaremos llevando a través de este programa. Te pedimos que bendigas cada una de las cosas que tenemos planeadas y que nos des la fortaleza, la solidez y la certeza de que tú estás con nosotros siempre, para poder transmitir con testimonio vivo de nuestras situaciones, de nuestras vidas, de que tú estás con nosotros, nos guías y nos das la libertad de poder expresar y hacer nuestra misión evangelizadora a través de este programa. Gracias te damos, Señor, porque tu amor se derrama en nosotros, se derrama en toda la gente que escucha este programa, cada uno de los hermanos que están en diferentes partes del mundo. Te pedimos también, mi Dios, que bendigas en especial a nuestros sacerdotes, a todos nuestros sacerdotes de las diferentes diócesis, de las diferentes parroquias, a los párrocos, a los vicarios,
a todos aquellos que cumplen la misión que tú les diste, mi Dios. Aquellos que nos están guiando de forma espiritual y en esta situación de circunstancias un poco difíciles que estamos viviendo en la iglesia por la situación de la pandemia, te pedimos que esa bendición se derrame con fuerza y con poder para que ellos no se sientan solos en estos momentos. Hay situaciones económicas difíciles, mi Dios, y tú las conoces y sabes que se están viviendo problemas de diferentes formas en este aspecto. Pero te pedimos que renueves en cada uno de los sacerdotes la fe en ti, la certeza de que tú siempre estás con ellos y que a pesar de las circunstancias que se estén presentando en este momento, tú vencerás, mi Dios. Así que te pedimos que tu mano victoriosa siempre esté de la mano de nuestros sacerdotes y todos aquellos que anuncian tu palabra, aquellos que cumplen tu voluntad, aquellos que están trabajando en tu viña, Señor. Porque tú nos has llamado y a eso estamos llamados, a cumplir esa misión de llevar la buena nueva a todo rincón. Amén. Así que mis hermanos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros hoy día, martes 8 de septiembre. Ayer celebramos el día aquí en Estados Unidos, el Labor Day, el Día del Trabajo, el Día del Trabajador. Entonces, le damos gracias a Dios también porque todos tenemos un trabajo, nosotros tenemos un trabajito. Y eso nos da para sustento de nuestros familiares, el sustento de nuestra casa y para poder nosotros tener, si no riquezas, pero sí la comodidad de saber de que Dios provee en todo momento. Y gracias a las personas que nos dan trabajo, a los que nos emplean, porque si no fuera por ellos no tuviéramos trabajo tampoco. Así que bendiga los negocios, los trabajos donde nosotros estamos ejerciendo nuestras funciones laborales. Y a las personas que están pasando dificultad porque no tienen trabajo en este momento, te pedimos, Señor, también que tú proveas. Que tú proveas en todos aquellos que están pasando esta necesidad, esta situación difícil por la cuestión de desempleo en estos momentos. Aquellos que trabajan en restaurantes, en hoteles, en diferentes negocios que han cerrado por la situación de la pandemia. Y aquellos que están trabajando con horarios restringidos y límites de capacidad de personas por la situación del COVID-19. Te pedimos, mi Dios, que tú proveas para ellos, para sus familias, para que realmente puedan ellos ir adelante. Mis hermanos, hoy día tenemos un programa muy especial, pues tenemos el segundo tema del seminario, la Biblia y la misa. Y hoy día será nuestra hermana Carol Mesa que estará llevando el tercer tema, un solo sacrificio para todo el tiempo. Ese es el tema que estará compartiendo con nosotros. Y bueno, ya le estamos dando gracias a Dios por ese sacrificio que ella ha hecho, porque sabemos que no es fácil, pero sabemos que agarrados de la mano de Dios todo es posible. Y la temática se llevará a cabo gracias a la gran misericordia y el amor de Dios. Y bueno, nosotros sabemos claramente de que esto es un seminario y les rogaría a todos ustedes que trataran de escuchar los dos primeros temas para que este seminario sea completo, lleve la correlación de tema tras tema, porque tiene muy buenos, la temática está bien hecha en el aspecto de que tiene una correlación de cómo vamos trabajando el seminario. El primer tema fue una introducción que nos la dio el hermano Marlon Cepeda, la Biblia, la introducción de la Biblia, la introducción bíblica de la misa, ese fue el primer tema. El segundo tema nos lo dio el hermano Andrés Grajales y nos hablaba del entregado por ustedes, el sacrificio en el Antiguo Testamento, que fue la semana pasada. Y hoy día estará nuestra hermana Carol Mesa, que trabaja también con nosotros en la Escuela de Evangelización, y estará compartiendo el tema un solo sacrificio para todo el tiempo. Y les pedimos que escuchen los temas anteriores para que, si no lo han escuchado, obviamente, para que tenga un sentido, ¿no? Un sentido correlativo de entre tema a tema, porque vamos avanzando de acuerdo a eso. Y otra de las cosas que le queremos pedir es que si lo han escuchado una vez y de repente lo quieren escuchar otra vez, háganlo. En realidad, muchas veces lo que la palabra de Dios
nosotros escuchamos una vez la palabra de Dios y nos da un sentido específico. Si lo escuchamos por segunda vez o tercera vez, muchas veces la palabra de Dios nos da el mensaje específico en el momento adecuado para nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos pasando dificultades, quizás económicas, laborales o de familia, ¿no? Muy difíciles en estos momentos. Pero dejemos que la palabra de Dios nos hable, dejemos que Dios nos hable. Muchas veces nosotros nos limitamos a hacer un Padre Nuestro medio mal rezado y no nos comunicamos realmente con Dios en momentos específicos para nuestra vida. Y necesitamos esa comunicación con Dios, necesitamos estar en oración. En estos momentos en los cuales se necesita más oración que nunca, es cuando nosotros tenemos que estar agarrados de la presencia de Dios, buscando ese momento específico. No tenemos que estar horas de horas, pero si es posible estar un buen rato con el Señor y hablando con Él directamente, tener esa comunicación, esa oración especial, ese momento íntimo entre Dios y nosotros, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a caminar con más fuerza. Nosotros estamos día a día expuestos a diferentes cosas, situaciones de la vida, tanto sea en el trabajo, en la casa, etc. Y con los hijos, las hijas, etc. Diferentes situaciones que se nos presentan y algunas son muy duras. Y espero algún día poder dar un testimonio fuerte acerca de eso, porque estamos pasando una situación un poco fuerte nosotros como familia. Pero agarrados de la mano de Dios, nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por Él para que podamos avanzar en este caminar y que nuestra fe no decaiga. Y si tú estás pasando una dificultad difícil también, mi hermano, es momento de que tú dejes todo en las manos de Dios, pero sin dejar de orar, sin dejar de comunicarte con Dios, sin dejar de que tus fuerzas decaigan, porque te has quedado mudo ante la situación que está pasando. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí, por lo tanto, hablemos con Dios, digámosle a Dios nuestra situación, contémosle a Dios nuestros problemas. Y en este día, en especial, digámosle al Señor que nos hable a través de su palabra. Busquemos en la palabra de Dios lo que Dios nos quiere decir. Así que en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, usemos la Biblia. Desempolvémosla, ya que la tenemos por ahí quizás arrumadita en algún rinconcito. Saquemos a la Biblia y dejemos que Dios hable a través de su santa palabra. Por eso este programa se llama Que Corra la Palabra, porque nosotros creemos fervientemente en que la voz de Dios a través de la palabra, de la Santa Biblia, nos habla directamente al corazón. Es una carta de Dios escrita para ti y para mí, así que abramos esa carta, leámosla constantemente para que tú y yo podamos realmente vivir y saber escuchar a Dios a través de la santa palabra de Dios. Así que hoy día, como les repito una vez más, el tercer tema del seminario, la Biblia y la misa, y estaremos compartiendo con Carol, nuestra querida hermana, un solo sacrificio para todo el tiempo. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, voy a regresar en unos instantes con un poquito más de música y luego retornamos con el tema de este día. Bendiciones, mis hermanos, no se vayan, ya regresamos.
Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Estás aquí en este plan, estás presente en este vino, te hiciste pan, te hiciste carne para salvarme, para salvarme, alimento del alma, pan de vida eterna.
recibir tu alma, al recibir, Señor, tu divinidad. Ya no es más pan, ya no es más vino, Señor y Dios mío, realmente eres tú, alimento del alma, pan de vida eterna. Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir, Señor, tu divinidad. Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir, Señor, tu divinidad, alimento del alma, pan de vida eterna. Al recibir tu cuerpo, al recibir tu sangre, al recibir tu alma, al recibir, Señor, tu Luego de haber escuchado estos dos cantos hermosos que nos van ya preparando para poder vivir la temática que tenemos preparada para nosotros, para todos nosotros en este día, para ustedes y para nosotros también, porque lo que Carol ha preparado en este día, valga la redundancia, está hecho no solo para ustedes, sino para todos los que estamos aquí presentes y todos los que podemos escuchar este podcast a través de los diferentes medios en los cuales nosotros hacemos circular este programa. Así que este canto último eucarístico me tocó realmente, me gusta mucho, lo he escuchado varias veces y siempre me ha gustado y es realmente muy profundo. Y así debe ser el amor, el enamoramiento por la Santa Eucaristía, el que nosotros nos enamoremos locamente y podamos poder vivir todo ello que realmente representa la Eucaristía, lo que es la Eucaristía, lo que nos da la Eucaristía. Sin la Eucaristía nuestra fe es vana, mis hermanos, y tenemos que abrazarnos a esa Eucaristía santa, bendita, que nos da el alimento que tanto necesitamos para que nosotros podamos estar llenos de la presencia de Dios y dar testimonio de que Cristo vive en medio de nosotros. Así que, bueno, ya voy a presentarles en este momento el tema que nuestra hermana Carol preparó, un solo sacrificio para todo el tiempo. Y esperemos que nuestros corazones se llenen de lo que la palabra de Dios nos va a decir a través de este tema. Así que dejo con ustedes a nuestra hermana Carol Mesa. Bendiciones. Bienvenidos una vez más a otra transmisión de este hermoso programa que corre la palabra. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones y en sus hogares. Continuamos con este hermoso seminario acerca de la Biblia y la misa.
Este seminario, como nos decía el hermano Julio la semana pasada, nos va a ayudar a entrar más en el misterio de nuestra Sagrada Eucaristía. Como católicos, todo lo que hacemos tiene fundamento bíblico y también todo lo que hemos recibido de generación en generación por el Colegio Apostólico. Así que no hay excusa para salirse de la iglesia, no hay excusa para decir que la misa es aburrida, porque si pensamos que la misa es aburrida es que simplemente no estamos viviendo la misa, estamos yendo a la misa, pero no la estamos viviendo. Entonces esta es una gran oportunidad para profundizar en la Sagrada Misa y en la palabra de Dios. Así que sin más preámbulo, en esta enseñanza entenderemos que la muerte de Jesucristo en la cruz como sacrificio y cómo se hacen paralelos al Antiguo Testamento y cómo este sacrificio está representado en la misa. Esta enseñanza, por si desean tomar apuntes, tiene 3 partes. La primera parte es: digno es el Cordero. La segunda parte es: Jesús, el último y perfecto sacrificio. Y la tercera parte es: el sacrificio de Cristo y la misa. Así que espero que tengan sus Biblias y cuadernos listos, si es posible, para que usted pueda tomar nota. También tengo bastantes citas bíblicas, entonces van a haber momentos donde le voy a pedir que apunte y usted luego puede ir a verificar las lecturas. Entonces comenzamos con la primera parte. Digno es el Cordero. Vemos que Jesús tiene muchos títulos en las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento ya se le hacía mención como el Mesías, el Salvador, el descendiente de David. Como referencias en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 26, Hechos, capítulo 4, versículo 26, se le da el título de ungido. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 20, Hechos, capítulo 3, versículo 20, se le dice el Cristo. Frecuentemente también podemos encontrar que en las Escrituras se le da el título de Señor, Maestro, Salvador, Luz, Pastor, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Rey, Hijo de Dios. Y como referencia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, el León de Judá. En Hebreos capítulo 3, versículo 1, Hebreos capítulo 3, versículo 1, sumo sacerdote. En Marcos se le dice Rey de los Judíos. Y tales títulos reconocen a Jesús como Dios Hijo y por lo tanto cabeza de la iglesia en el cielo y en la tierra. Él es el Rey ante cual toda rodilla se dobla. Sin embargo, hay un título muy importante que está en las Sagradas Escrituras, que es usado 28 veces en el Apocalipsis. Y es utilizado también por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice: al día siguiente, ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Son las mismas palabras que utiliza el sacerdote durante la consagración cuando eleva el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa. También en Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 12, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, dice: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra Cordero es casi lo opuesto de los otros títulos que hablábamos antes, ya que, como ustedes saben, un cordero es un animal un poco débil, suelen ser muy dóciles, suelen ser llevados por su pastor en manada. Y como decíamos antes, a Jesús se le dan diferentes títulos de rey, de salvador. Entonces, rey y salvador comparado con un cordero, como que hay un contraste que no da, ¿verdad? Sin embargo, vamos a aprender por qué es tan importante este título que se le da de cordero. En Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 9 dice: dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nosotros, cada vez que participamos de la Eucaristía, en la Santa Misa, el sacerdote pronuncia las palabras de Juan el Bautista y nosotros respondemos con las palabras del centurión, ¿verdad? El Padre dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y nosotros contestamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las palabras que nosotros pronunciamos son las mismas palabras que pronunció el centurión en Mateo, como referencia en el capítulo 8, en el versículo 8. Mateo capítulo 8, versículo 8. Ahora, ¿por qué le llamamos Cordero? Como recordarán, el hermano Andrés nos hablaba en la enseñanza anterior que los israelitas ofrecían sacrificios a Dios, pero para ellos uno de los más importantes era la Pascua, ya que celebraban la liberación del pueblo de Israel. Como veremos, al llamar a Jesús Cordero en el Nuevo Testamento, quiere evocar el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros como cristianos reconocemos a Jesús en la cruz del Calvario como sacrificio final, máximo, perfecto y perpetuo. Y en nuestra Santa Misa, nosotros no solamente profesamos que Jesús es el Cordero de Dios, sino que también vivimos ese sacrificio en la consagración, así como Él lo pidió. Eso lo encontramos en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19, y Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en obediencia, la Iglesia Católica celebra la Eucaristía todos los días en todo el mundo. Muy bien. En esta segunda parte vamos a ver Jesús, el último y perfecto sacrificio. Y tengo que decirles que es una de mis partes favoritas, ya que no hay sacrificio más grande, más perfecto, más profundo que el sacrificio de la Santa Eucaristía. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento Jesús es el Cordero que celebra la nueva Pascua. Mientras que todos los sacrificios en la Biblia ya lo anticipaban,
vamos a ver ciertos paralelos. Vamos a ver unos paralelos entre Jesús e Isaac. En Génesis, en el capítulo 22, en el versículo 2 nos dice, Génesis capítulo 22, versículo 2 nos dice, toma a tu hijo y a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué está sucediendo en este pasaje bíblico? Es que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y si ustedes recordarán, en versículos antes, en el Antiguo Testamento, Dios le había prometido a Abraham que él iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas. Sin embargo, viene Dios y le está pidiendo que sacrifique a su hijo Isaac. Entonces cualquiera de nosotros diría, pero cuestionaría a Dios y le diría, pero Dios, o sea, tengo solo un hijo, ¿verdad? Y el otro hijo que había tenido lo había desterrado, entonces al único que tenía era Isaac. Entonces, ¿cómo iba a él a tener una descendencia más grande si Dios le estaba pidiendo sacrificar a su hijo único? Sin embargo, Abraham, como ustedes conocen, es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él confió en Dios y llevó a su hijo a ser sacrificado en este monte. Entonces, ¿cuál es el paralelo que encontramos? Lo encontramos en Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento Abraham está entregando a su hijo único en sacrificio, y en el Nuevo Testamento vemos cómo hay un cierto paralelo entre Jesús e Isaac, ya que los dos son entregados como sacrificio a Dios. Isaac llevaba la leña en su espalda, Jesús llevaba la cruz, y los dos llevaban, uno la leña y el otro la cruz para su propio sacrificio. Se cree que por la edad de Isaac, él se da en obediencia a su padre. ¿Por qué? Porque como recordarán, nos dicen que Abraham tenía más de 100 años, o sea que ya era un hombre muy mayor, o sea que si Isaac hubiera querido como que oponerse o pelear con el papá y decir, no, ¿cómo me vas a dar el sacrificio? Quizás que hubiera podido salir corriendo. Pero nos enseñan los exegetas que se cree que Isaac se dio en obediencia o se iba a dar en obediencia a este sacrificio, ya que él se pudo haber resistido. Ahora en Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo del 17 al 18, nos dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo Jesús nos dice en ese hermoso pasaje bíblico que el Dios Padre le ama porque Él se entrega voluntariamente por nosotros. Entonces, Jesús se entrega voluntariamente e Isaac también se entrega voluntariamente. Abraham fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Como referencia, eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, en el versículo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Y nos dice que ahí mismo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahí mismo Salomón edificó un templo para Yahvé. Y el Gólgota está localizado a las afueras de Jerusalén y es también asociado con el Moriah. Allí mismo ya no es Isaac, sino el mismo Jesús el que se sacrifica.
ya que Dios le provee a Abraham un cordero para el sacrificio. Y en el Nuevo Testamento es Jesús el nuevo cordero. Jesús es el Cordero Pascual. Desde el principio del cristianismo, los creyentes han visto a Jesús como el último sacrificio pascual. Y nos dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 17. Porque nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, eso se refiere ¿a quién? A Jesús. A Jesús, que es el Cordero Pascual. Los evangelistas señalaban un obvio paralelo para indicar que Jesús, el Cristo, es el sacrificio definitivo. Como referencia en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo del 1 al 2, Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 2, nos dice que el juicio y la ejecución de Jesús ocurrieron durante la fiesta de la Pascua, cuando Pilato entrega a Jesús a la 6ª hora, o sea, al mediodía de la preparación de la Pascua, la misma hora en que los sumos sacerdotes sacrificaban los corderos para la Pascua. Entonces vemos ahí un paralelo del cual nos habla Lucas, donde nos dice que a Jesús lo empiezan a enjuiciar en esa fecha de la Pascua, y precisamente a la 6ª hora Pilato lo entrega. Entonces es a la 6ª hora, que es a la misma hora donde los sumos sacerdotes estaban preparando los corderos para la Pascua, haciendo un directo paralelo de que Jesús es el Cordero Pascual. En el Antiguo Testamento, los israelitas reciben instrucciones exactas de cómo deben preparar al Cordero. Eso lo encontramos en el Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 46, que dice: donde el cordero se comerá en casa, no se sacará afuera ni un solo pedazo, ni le quebrarán ni un solo hueso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También otros lugares donde se hace referencia de cómo debían de prepararse el cordero para la Pascua lo encontramos en Números, capítulo 8, versículo 12, y en el Salmo 34, versículo 20. Entonces, disculpen, vamos a ir a Lucas, al capítulo 19, Lucas capítulo 19, al versículo 31 al 34. Perdón, es Juan 19, del 31 al 34. Juan 19, del 31 al 34, nos dice: como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Entonces vemos también otro paralelo de cómo en el Antiguo Testamento el Cordero, parte de las instrucciones eran que no le quebraran ni un solo hueso, y en el Nuevo Testamento nos dice Juan cómo Jesús hace una vez más hincapié de que Jesús es el Cordero Pascual y que Él también está intacto, que no le fue quebrado ni un solo hueso. Y más adelante nos dirá Juan que Él da testimonio de esto para que se cumplan las Escrituras, para que la gente crea y no tenga ninguna duda acerca de esto. También dice que al instante salió sangre y agua. Y si ustedes ponen atención, en la santa, cuando se está haciendo la consagración, el sacerdote siempre utiliza un poquito de agua para hacer hincapié a esa parte del agua que salió del costado de Jesús. Y el vino, que representa también la sangre. Jesús es, ahora vamos a ver otro paralelo entre Jesús y el Todá, que se escribe T-O-D-A-H. La palabra hebrea Todá significa acción de gracias. Los israelitas celebran su Pascua en acción de gracias por haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Es una de las celebraciones más importantes, ya que celebran su triunfo. El Salmo 22, como referencia, es importantísimo que lo lean, ya que es un salmo Todá y narra los peligros de los cuales Dios libró a su pueblo, y termina con alabanzas a Dios. El mismo Jesús en su suplicio hace referencia a este salmo en Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 34. Como referencia, Marcos capítulo 15, versículo 34, donde dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. La gente que lo escuchaba se alarmaba, diciendo: está llamando a Elí. Sin embargo, Jesús no expresaba desesperación, sino triunfo. Este mismo salmo empieza como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero este Salmo 22, en sus versículos finales, del 25 en adelante, dice: los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios los que lo buscan, vivan sus corazones para siempre. Amén. Entonces, el Todá era una comida sacrificial, como recordarán en el tema anterior. Se nos decía que Melquisedec ya no sacrificaba animales, sino que ofrecía pan y vino en acción de gracias por el rescate. Después de la Pascua de Jesús y su sacrificio, nosotros continuamos saciándonos, como lo dijo el salmista, pero con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Y la palabra Eucaristía viene de la palabra griega euxapiotía, que significa acción de gracias. Jesús es el Cordero inmolado y nosotros celebramos su sacrificio en acción de gracias, porque como a Israel lo liberó de la esclavitud, y a ti y a mí nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, Jesús es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tú, hermano, y yo somos dichosos de poder sentarnos a celebrar esta celebración tan grande del Cordero de Dios.
somos dichosos de poder entrar en la casa de Dios a celebrar este sacrificio. Como ustedes saben, estamos viviendo una pandemia, una situación demasiado dura para muchas familias y se han tenido que tomar medidas para evitar el contagio, cosa que ha interrumpido el ritmo del poder participar nosotros en la Eucaristía. Pero ya los templos están abiertos, ya en muchas comunidades se están permitiendo las misas. Y si bien es cierto, sí hay personas que son de alto riesgo y deben de continuar tomando todas las medidas, pero hay personas que tal vez no son de alto riesgo y de la misma manera no han regresado a celebrar la misa. Entonces esto es una exhortación de que si tú tomas las medidas que se te está pidiendo, la máscara, los 6 pies de distanciamiento, tú tienes en tus manos la habilidad de poder recibir al Cordero de Dios todos los domingos. O si puedes recibirlo diariamente, pues qué afortunado, qué dichosos que somos. Si ustedes leen un poco acerca de las historias de los santos, muchos de los santos, en el tiempo de los santos, donde habían más santos, yo estoy segura que hay muchas personas que viven en santidad hoy en día y que son santos, pero en los tiempos de antes no se podía recibir la Eucaristía tan constantemente. A veces solo se podía recibir una vez al mes, una vez cada 3 meses. Entonces los santos añoraban ese encuentro. De hecho, hay un poema que escribió Santa Teresita del Niño Jesús donde ella dice: amado mío, ansiosa de verte, deseo morir, porque no podían recibir la Eucaristía todo el tiempo. Entonces, ellos que verdaderamente no podían recibir la Eucaristía, añoraban recibir a Jesús y hacían todo lo posible por recibir a Jesús. Muchas de estas personas caminaban hasta 3 días para poder llegar a recibir la Santa Eucaristía. Sin embargo, muchos de nosotros que la tenemos a nuestra disposición, este sacrificio de la Santa Misa, no hacemos un esfuerzo por acercarnos al banquete. Y es por eso tan importante que tú y yo entendamos y profundicemos lo que significa este sacrificio tan grande. Así que ahora vamos a entrar a la tercera parte, que es el sacrificio de Cristo y la misa. La misa es la celebración de la alianza de amor, o sea, la nueva alianza. Y para eso vamos a ir a Mateo, al capítulo 26, al versículo 26 al 28. Mateo capítulo 26, versículo del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este versículo, queridos hermanos, vemos
cómo Jesús es el que instituyó la Eucaristía. Para aquellas personas que muchas veces vienen otras personas a confundirlos, a decir que nosotros nos inventamos, que la Eucaristía no es bíblica. Aquí en este versículo está el fundamento del por qué nosotros los católicos vamos a la misa todos los domingos y por qué celebramos la Santa Misa. Jesús pronuncia las palabras que dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 24, en el versículo del 5 al 8. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús declara que esta es su sangre, la sangre de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Esta es la sangre de la alianza entre Dios y su pueblo, entre tú y Dios. Entonces, a través de Jesús, Dios nos ha hecho partícipes de recibir la Eucaristía, de acercarnos a este gran banquete, queridos hermanos. Entonces, ahí se hace el paralelo de la nueva alianza con la alianza del Antiguo Testamento. Vamos a ver Jesús en el orden de Melquisedec. Como recordarán, Melquisedec era un sumo sacerdote, como se nos hablaba en el tema anterior. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús es infinitamente más grande, ya que el pan y el vino se convierten en su cuerpo y su sangre. Los sacrificios de los sumos sacerdotes se ofrecían como expiación del pecado, pero no podían salvar del pecado ni dar vida eterna. En cambio, Jesús es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Vamos a ir a Juan, al capítulo 6, al versículo 51. Juan, capítulo 6, versículo 51 nos dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, vemos claramente cómo, si bien es cierto, Melquisedec usó pan y vino para ofrecerlo como expiación, Jesús es el sumo sacerdote, ya que él mismo dice que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Y este pan que Jesús nos da, queridos hermanos, es, dice, su carne, es su sangre. ¿Para qué? Para la vida del mundo. Si bien es cierto, antes se ofrecían sacrificios para la expiación de los pecados, pero esos sacrificios no podían ni perdonar ni salvar del pecado. Sin embargo, el sacrificio de Jesús no solamente nos perdona y nos salva del pecado, sino que nos da vida eterna. Por lo tanto, Jesús es único y eterno sacrificio. En la misa celebramos el sacrificio de amor más grande dado a la humanidad por el perdón de sus pecados. Cristo, nuestro Señor, brutalmente traspasado, torturado, ultrajado y asesinado, nos entrega su cuerpo y su sangre. Y en Isaías, en el capítulo 53 como referencia, nos dice, se hace referencia del Mesías y él dice que fue llevado cual cordero
al matadero, que Él soportó el castigo que nos trae la paz y que por sus llagas hemos sido sanados. Qué hermoso lo que escribe Isaías, y les invito a que ustedes lean ese capítulo 53, ya que hace detalladamente una explicación profetiza de cómo iba a morir Jesús. En Hebreos 10:10 se nos dice, Hebreos capítulo 10, versículo 10, en virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. Solamente un sacrificio nos pudo hacer verdaderamente el pueblo santo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solo el sacrificio de Jesús, queridos hermanos, mediante su cuerpo y su sangre, mediante el cuerpo y la sangre del Cordero. Ahora, ¿por qué llamamos sacrificio a la misa? Llamamos sacrificio a la misa porque en ella se hace presente el mismo Jesús, el cual instituyó la Eucaristía, como les decía antes, cuando Él dijo, hagan esto en memoria mía. La misa presenta la nueva alianza. Es el momento en el cual tú y yo podemos estar delante del Cordero inmolado, presente ante el único y eterno sacrificio del Cordero. En la misa, tú y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, por medio de nuestro bautizo, también somos sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales. Y vamos a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así como Cristo ofreció su vida, los sacerdotes ofrecen sus vidas para el servicio. Y tú y yo, unidos con Cristo en el bautismo y solo por Jesús, compartimos su sacerdocio. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser ofrecidas a Él. Y el hecho de que nosotros en el bautismo somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, nos permite a nosotros ofrecer también durante el sacrificio de la misa. Esto no significa que cuando el Padre está consagrando que nosotros vamos a estar repitiendo las palabras de que dice el Padre. No significa esto, porque es un momento solemne donde es el sacerdote el que debe pronunciar las palabras que son de Él, y nosotros le acompañamos en ese sacrificio. Y en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 1 nos dice: los exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, este pasaje bíblico es muy profundo. ¿Por qué? Porque Pablo nos hace una exhortación. Dice que por la misericordia de Dios, que nos ofrezcamos nosotros mismos como un sacrificio vivo. Empecemos por vivo, ¿verdad? ¿Por qué empezamos con vivo?
Porque ¿a qué se refiere vivo? Se refiere a la vida espiritual. Porque hay muchos que a pesar de que estamos sirviendo, quizás estamos muertos por el pecado. Quizás hay situaciones en la vida que nos tienen viviendo en una muerte espiritual. Entonces se nos exhorta a tener una vida viva, santa, agradable a Dios. Entonces nos invita a pensar, a meditar si verdaderamente nosotros estamos llevando una vida de santidad. Y tal vez ustedes me dirán, pero santidad en el 2020, ¿cómo se le ocurre que podemos tener una vida de santidad? Pues el llamado es a ser santos como Dios es santos. Eso no significa, queridos hermanos, que yo soy santa, porque no. Pero es un llamado a reflexionar día con día si verdaderamente mis acciones, mis palabras, todo lo que yo hago, si verdaderamente están centrados en Dios, o si tal vez estoy falta de santidad. O reflexionar si nuestras vidas son agradables a Dios. Y si no, pues ahí ya sabemos que nos espera el confesionario para ir a limpiar nuestras culpas. La misa es el culto espiritual en el cual la Iglesia, todos los cristianos, católicos, apostólicos, romanos, nos unimos a Cristo y a su esposa la Iglesia. La misa es el cielo en la tierra, ya que el cielo se hace presente en cada Eucaristía. Así que bendito y alabado sea Jesús sacramentado, bendito y alabado sea Jesús en todos los agrarios del mundo. Bendito y alabado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Ahora yo te invito, querido hermano, a que después de haber escuchado este tema de la Biblia y la misa, después de haber meditado acerca de digno es el Cordero y de Jesús, el último y perfecto sacrificio, y del sacrificio de Cristo y de la misa, yo te invito a que tú abras tu corazón, que abras tu mente y todo tu ser. Si todavía hay dudas en ti acerca de la veracidad de la Eucaristía o de la misa, yo te invito a que sigas profundizando en este seminario, que le permitas a Dios que entre a ti. Y quisiera leerles este pasaje en Juan 17. Y yo te invito a que cierres tus ojos si puedes. Si estás manejando, no lo hagas. Donde quiera que te encuentres, o si puedes parar, hacer una pausa en tu vida, y que escuches esta oración que Jesús hizo por ti en Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti,
y estando todavía en el mundo digo esas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querido hermano, Jesús mismo rogó al Padre para que tú y Él fueran uno, para que tú te hagas uno con Jesús, así como Jesús es uno con su Padre. El mismo Jesús clamó a su Padre pidiéndole que te guarde en su nombre, porque Él tiene grandes cosas para ti, para tu vida, para tu familia, para tu trabajo. Él conoce tus necesidades. Y la única manera de que tú y yo podamos ser uno con el Señor es recibiéndolo en su Santa Eucaristía, haciéndonos uno con Él. Por eso te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que todas las personas que están escuchando de este seminario, de la misa y la Biblia, que ellos puedan abrir sus corazones y que sus corazones se sientan sedientos de ti, sedientos de tu palabra, sedientos de tu cuerpo y de tu sangre. ¿Qué sería de nuestras vidas sin ti? Bendita Eucaristía. Bendito tú, Señor, porque estás ahí en tu cuerpo y en tu sangre. Te pedimos que nos des hambre de ti, sed de ti, Señor. Que busquemos acercarnos más a ti a través de la Santa Eucaristía. Que busquemos, Señor, ser uno contigo. Que nos sintamos dichosos al entrar a tu casa, a recibir de tu cuerpo y de tu sangre. Que podamos comprender, Señor, verdaderamente la dicha de recibirte en nuestros corazones y hacernos uno contigo. Todo esto te lo pedimos a ti, por intercesión de tu Madre Santísima, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús.
ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a 1 millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente. Río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Bueno, queridos hermanos, luego de haber escuchado esa hermosa reflexión acerca del tercer tema de este seminario, un solo sacrificio para todo el tiempo, le damos gracias a Dios por Carol Mesa, por el sacrificio y todo lo que ha hecho para conseguir este tema, para que nosotros podamos escuchar en este día esa reflexión tan hermosa que nos va llevando ya en camino de este seminario, la Biblia y la misa. Y en realidad este sacrificio hermoso que hemos podido ver a través de lo que la palabra de Dios nos dice, el sacrificio de nuestro Señor, es algo que nosotros podemos vivir y podemos realmente hacer nuestro cuando asistimos a la Sagrada Misa, a la Santa Misa, y podemos nosotros entender el sentido bíblico de lo que esto representa. Hoy día pues le damos gracias a Dios por todo lo que hemos podido ver en este tema y lo que hemos podido recibir a través de este programa en totalidad, desde la música y todo. Esta última canción, El Diario de María, es una de las canciones favoritas mías, que en realidad me hace sentir el gran dolor y toda la entrega que nuestra madre hizo al entregar a su único hijo a toda la humanidad, para que a través de ese sacrificio grande, hermoso, nosotros seamos redimidos y seamos salvos. Y en realidad es un tema muy, muy bello de Martín Valverde, que a mí me toca muy, muy profundamente. Y bueno, cada una de las canciones que hemos podido recopilar para este programa han sido bellas canciones de todos los ministros de la música que hemos podido poner en este día. Le damos gracias a Dios por ellos, por sus voces, por las composiciones, por la música, por los arreglos musicales, etcétera. Temas muy, muy bellos, y en realidad nosotros debemos sentirnos orgullosos de que en nuestra iglesia haya muy buena música católica que podemos nosotros transmitir y compartir con los demás. Así que gracias a Dios por todos ellos. Y bueno, hoy día ya terminamos este programa en esta semana y esperamos estar con ustedes retornando el próximo martes con el siguiente tema, que ya sería el cuarto tema que vamos a estar compartiendo con ustedes, que es: esta lectura se acaba de oír
de esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Ese es el nombre del tema. Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Eso lo vamos a ver el próximo martes, así que no se lo pierdan. Mantengámonos en sintonía, mantengamos escuchando tema a tema, cosa que así completamos el seminario en su totalidad y nos vamos formando un poquito más acerca de la Biblia y la Santa Misa. Así que no se lo pierdan el próximo martes. Y bueno, nos vamos a ir pidiéndole a nuestra Madre, a la Madre de Dios y Madre nuestra, que nos acompañe esta semana, que ella nos guíe y nos lleve a los pies de su Hijo Jesús, para que ella en todo momento esté orando, intercediendo por ti, por mí, por nuestras familias y por todos nosotros. Y bueno, oremos el rosario, y sería muy, muy bello que podamos hacerlo realmente, porque es una oración que nos ayuda a nosotros ser más fuertes y a estar más cerca de nuestro Señor a través del rezo del Santo Rosario. Y bueno, vamos a decirle a nuestra Madre con esta oración hermosa: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tus manos dejamos, Madre, que nos guíes y nos lleves a los pies de tu Hijo, y que esta semana tu intercesión sea fuerte y que tu manto bendito nos cubra, a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hijos e hijas, para que tu amor de Madre nos lleve a ser nosotros más seguros de nuestra posición y de nuestra misión como padres también. Así que en el amor de Dios nos despedimos en este día, queridos hermanos, y esperamos estar con ustedes el próximo martes. Que Dios los bendiga grandemente y que el amor de Dios realmente fluya en vuestros hogares, para que nosotros podamos dar testimonio de que este Dios vive y no es un Dios muerto, sino es un Dios vivo. Y recuerden, no dejemos de asistir a la Eucaristía. Yo sé que hay restricciones, pero hagamos lo posible por ir a la Santa Eucaristía, estar frente a frente al amor de los amores, a nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta la próxima, mis hermanos, que Dios los bendiga, y recuerden que corra la palabra. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.